Historias siniestras. Hoy presentamos Cantantes silenciados por el crimen. Las personas. La mayoría de las personas que vivimos en México hemos experimentado o conocido de algún evento o problema relacionado con la delincuencia organizada. Es un tema del que todos conocemos un poco, ya que hace más de una década México se ha envuelto en una trágica guerra entre las diferentes organizaciones delictivas, por tratar de expandirse y ganar más territorio en nuestro país. Cuando la pandemia llegó, todo el mundo tenía incertidumbre y miedo por la posibilidad de contraer la enfermedad, en algún momento dejar de existir. Pero para nosotros los mexicanos ya sentíamos ese miedo desde antes de la enfermedad, ya que miles de personas han sido desvividas por causa de estas guerras. Por lo general son personas que tienen algún vínculo o están inmiscuidas con este tipo de prácticas criminales. Pero a veces sucede que personas que no tienen ningún tipo de participación, que llevan una vida ordinaria, sin meterse en ningún tipo de problema, viven con el miedo de, ya sea por un fuego cruzado, o por una equivocación, o por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, dejar de existir. Con los artistas sucede algo similar, ya que muchos han quedado desvividos a manos de grupos delictivos por estar vinculados indirectamente, ya sea por cantarle a grupos contrarios, ya que hay ocasiones que las canciones que interpretan los artistas hablan de personas, líderes de organizaciones delictivas, a los cuales los mandos contrarios no les agrada que sean mencionados en su territorio, ya que dichas canciones, coloquialmente conocidas como corridos, engrandecen más a las personas y a las organizaciones a las cuales van dirigidas, lo que hace enfurecer a los bandos contrarios. Dependiendo del estado y la ciudad en el cual el cantante realizará su presentación, podrá cantar canciones en específico, ya que si una canción no le agrada a los líderes de dicha ciudad, podrían terminar muy mal. Los artistas trabajan para generar un rato de alegría y diversión al público. Todo se hace con el fin de generar dinero, como en cualquier otro trabajo. Pero todo cambia cuando el artista se abandera y solo se dedica a realizar corridos para un grupo en específico. Esto ocasiona que algunas canciones no puedan ser cantadas en distintos estados. Y si algún artista hace caso omiso, a sabiendas que la canción no puede ser cantada en esa ciudad, podría terminar muy mal. Esto es lo que le ha sucedido a varios artistas que veremos a continuación. Valentín Elizalde. Valentín Elizalde nació en Sonora el 1 de febrero de 1979, conocido como el Gallo de Oro. Valentín Elizalde era uno de los exponentes norteños para el mundo en su primera década de los años 2000. Se especializó en los géneros de banda sinaloense y corridos. Tiene varias canciones que son muy conocidas ya que forman parte del folclore mexicano. Son canciones que se preservan ya en el legado cultural de nuestro país. Cuando hay una fiesta o un evento social, siempre en algún momento se entonará una de las muchas canciones que el cantautor tenía. Valentín Elizalde se encontraba ya en la cima de su carrera. Todo México bailaba sus canciones, miles de fanáticos se aglomeraban en sus presentaciones. Valentín había conseguido ya el cariño de todo México. Hasta que un noviembre del año 2006, ya hace casi 20 años, el Gallo de Oro se preparaba para dar el que sería el último de sus conciertos. Los hechos indican que en la noche de su deceso, Valentín Elizalde abriría su concierto con una canción muy controversial que sellaría el destino de Valentín. El título de la canción era A mis enemigos, una de las favoritas del público, pero no para la organización que controlaba en esa ciudad, ya que los versos que las canciones tienen es un mensaje nada más y nada menos que de Joaquín hacia sus rivales, los de la última letra, quienes ya mencionamos anteriormente, controlaban la ciudad en la que el concierto se llevaría a cabo. Según personas que estuvieron presentes, Elizalde recibió unas fotografías amenazantes desde el público, pero no le dio importancia y decidió continuar con la presentación. Los aplausos y los gritos de la gente que pedían que cantara una vez más la canción de A mis enemigos se hacían cada vez más fuertes. Así que Valentín decidió repetir una vez más la ahora infame canción. Cuando el concierto dio por terminado, Valentín se dirigió a descansar, pero la camioneta en la que viajaba fue interceptada por varios sujetos alrededor de las 3:30 de la madrugada. Al ser acorralado
el cantante fue desvivido instantáneamente, junto con su chofer Raimundo Ballesteros y Mario Mendoza, representante de Valentín. El único sobreviviente fue Fausto Tano Elizalde, primo de Valentín, quien según rumores había dado información para la localización de Valentín, pero nunca se confirmó nada, fueron solo rumores. Tras una ardua investigación, la Marina de México aprendió a Raúl Hernández Barrón, quien sería el presunto responsable y también miembro del cártel de la última letra, quien confirmó que Jaime González Durán, alias el Hummel, fundador del grupo ya mencionado, fue quien le daría la orden de desvivir al cantautor Valentín Elizalde. Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez, quien naciera en el rancho del Guayabo, Sinaloa, el 30 de agosto de 1960. Al igual que Valentín, Chalino era un ícono de la música mexicana. Fue un cantante y compositor que se especializó en los géneros de corrido, rancheras y regional mexicano. Su niñez fue bastante difícil, ya que su familia era muy humilde, vivían en la pobreza, y todo se complicó aún más cuando su padre murió cuando Chalino tenía apenas 6 años de edad, por lo que quedaron sin ayuda económica él y sus 9 hermanos, por lo cual Chalino tuvo que salirse de la primaria y tuvo que trabajar en su primer empleo, que fue cosechando maíz. Chalino vio que la vida era muy difícil, ya que con su trabajo generaba muy poco y no le alcanzaba para darle de comer a sus 9 hermanos, por lo que tomó la decisión de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. Algunos rumores indican que Chalino se fue a los Estados Unidos, ya que desvivió a una persona por defender a su hermana, ya que ésta había sido violentada. Pero este rumor nunca fue confirmado. Al llegar a los Estados Unidos, Chalino estuvo un tiempo en prisión por varios delitos menores que cometió. Con el tiempo, tras los barrotes y por el desvivimiento de su hermano, llamado Armando Sánchez, le surgió la inspiración de componer corridos a diferentes personas que conoció en prisión y personas poderosas del crimen organizado que él conocía cuando vivía en Sinaloa. Cuando salió de la cárcel empezó a ser muy reconocido por las personas, ya que sus composiciones empezaron a ser muy reconocidas, por lo cual empezaron a pedir corridos por encargo. Y así es como empezó a desplegar la carrera de Chalino, presentándose primero en presentaciones locales, en algunos lugares de la ciudad de Los Ángeles, California. De boca a boca fue ganándose reconocimiento por todo México y Estados Unidos. Sus canciones, en su mayoría corridos, hablaban de los más grandes personajes del Ocran, narrando a lujo de detalles acerca de dichos líderes. También hablaba de lugares y fechas de eventos relacionados con algunos crímenes cometidos. Sus corridos eran los más sonados en ese entonces, por lo cual se le apodó el Rey del Corrido. Y así fue como Chalino Sánchez se convertiría en una de las leyendas más grandes de la música mexicana, hasta que ocurriría ese trágico evento. Durante una presentación observó que un hombre se le acercaba desde el escenario. Su nombre era Edward Alvarado Gallegos, a lo que pudo observar que trataba de desenfundar un tipo de arma, a lo cual Chalino reaccionó rápidamente, provocando un intercambio de disparos. Pero su arma se quedó encasquillada, por lo cual tuvo que huir del lugar. El hombre siguió disparando hasta que fue sometido por el personal de seguridad. El saldo fue de 8 personas heridas, entre ellas Chalino, quien recibiría un impacto que le perforó el pulmón, por lo cual tuvo que ser hospitalizado. Cuando se recuperó del atentado, siguió dando sus conciertos en varios lugares de la República, pero el día 15 de mayo de 1992, en su ciudad natal, Sinaloa, recibiría una nota de una persona del público, donde supuestamente había recibido amenazas, pero nunca se comprobó en realidad lo que decía la nota. Fueron solo especulaciones. Al terminar el concierto, pidió que lo acompañaran miembros de seguridad para ser trasladado a un lugar seguro, pero un grupo de personas que portaban un uniforme de la Policía Federal lo detuvieron y le pidieron que los acompañara un momento, pero en ese momento ya no se sabría nada de Chalino. Hasta el día siguiente, un grupo de campesinos encontró el cuerpo de Chalino, atado de las manos y de los tobillos, con los ojos vendados y con el tiro de gracia.
hasta la fecha no se ha esclarecido el caso y los responsables del hecho siguen impunes actualmente. Este es un hecho tan lamentable que afectó a todo México. Paulo Sergio Gómez Sánchez nació el 2 de junio de 1973 en Ciudad de Hidalgo, Michoacán. Desde muy joven, dada la situación de pobreza en la que su familia vivía, decidió emigrar a los Estados Unidos para ayudar a su familia y tener una mejor calidad de vida. Mientras trabajaba en la ciudad de Chicago en los Estados Unidos, creó el grupo Capaz de la Sierra, junto con sus conocidos y sus compañeros de trabajo. El grupo Capaz de la Sierra lideraba las listas de reproducción en las distintas radiodifusoras en todo México. Todas las personas bailaban al ritmo del pasito duranguense, que popularizó dicho grupo. Dentro del amplio mundo de la música grupera, destacaba ya la voz y el estilo de Sergio Gómez, el líder de Capaz de la Sierra. Era uno de los grupos más escuchados en ese entonces. Sergio Gómez se encontraba en la cima de su carrera. Lo que había logrado con mucho esfuerzo y dedicación, por fin estaba rindiendo frutos, pero el sabor de la fama le duraría muy poco. En Latinoamérica a veces sucede que cuando una persona empieza a sobresalir, llama bastante la atención de otras personas dispuestas a hacer lo que sea por quitarle todo lo que tiene. Al igual que los casos que ya mencionamos anteriormente, la tragedia comenzó cuando a la salida de un concierto en el estadio de Morelos, en Morelia, Michoacán, en altas horas de la madrugada, el día 1 de diciembre del 2007, por lo cual Sergio Gómez comenzó a ser amenazado por grupos delictivos. Pero Sergio ya estaba acostumbrado a eso. Las amenazas eran para que no se presentara esa noche al concierto, a lo cual Sergio solo ignoraría las advertencias y aumentó el número de personal de su seguridad. Sergio y su personal se dividieron en 3 camionetas, pero un convoy con varios hombres ya las tenía previamente identificadas. Una por una les fueron dando caza hasta encontrar el vehículo donde viajaba Sergio Gómez. Al cantante se lo llevaron junto a 2 empresarios de la ciudad. Rápidamente comenzó su búsqueda. Las horas de angustia se fueron acumulando. El panorama resultaba cada vez más desalentador, sobre todo después de que los empresarios fueran liberados, pero no se tenía ninguna noticia acerca del cantante. Al mediodía del lunes 3 de diciembre, los restos de Sergio Gómez fueron hallados en un área aledaña a Chiquimitio, a 10 kilómetros al noroeste de Morelia. El cuerpo se encontraba con signos de tortura. El cuerpo estaba en pésimas condiciones, pero las autoridades negaron el hecho. Fue muy duro lo que sufrió el cantante, que nos brindó muchas canciones que nos marcaron y quedaron en el recuerdo de todo México. Después del crimen hubo especulaciones sobre quién pudo haber sido el asesino. La teoría más fuerte fue que la familia M estuvo involucrada en dicho hecho. Según contaron conocidos de Gómez, Capaz de la Sierra había sido amenazado que no se presentara a cantar, pero hizo caso omiso. Gracias a su profesionalidad y cumplimiento con las fechas de presentación, fue lo que sellaría su destino. Otra de las versiones es de que se trató de un crimen pasional relacionado, pero nunca se esclareció el caso. Sergio Vega, el Chaca. Sergio Vega era un cantante de música regional mexicana que hacía canciones de géneros como banda, corridos y norteño, pero su temática principal era cantarle al amor. El cantante también era conocido como Chaca. Nació el 12 de septiembre de 1969 en el ejido de Hornos, en Sonora, por lo que cuando falleció tenía 40 años de edad. En diversas entrevistas, Sergio Vega reconoció que su interés por la música inició desde pequeño, pues a temprana edad comenzó a ofrecer presentaciones en bares de Phoenix, Arizona, junto con sus hermanos. Profesionalmente, la carrera del Chaca inició en 1989, junto con el grupo Los Hermanos Vega, con el cual lanzó éxitos como Corazón de Oropel y El Rayo de Sinaloa. En la música regional mexicana, un cantante cuya vida y muerte quedaron envueltos en un misterio y sangre. Su nombre era Sergio Vega. Lo que ocurrió la noche del 26 de junio del 2010 aún eriza la piel de los seguidores. Nació en Sonora, conquistó escenarios con corridos y canciones de desamor, pero la fama del Chaca
crecía en tiempos oscuros, cuando la violencia acechaba a cualquiera que brillara demasiado. Pero hubo un día que curiosamente, como si fuera un presagio, Sergio había dado una entrevista y ahí mismo desmentiría un rumor extraño que supuestamente había sido desvivido. Cuando le preguntamos si había recibido alguna vez una amenaza, esto respondió rápidamente. Nunca me ha pasado eso, a mí bendito sea Dios y ojalá que nunca me pase. No, nunca en ninguna parte de la República. Pero con una sonrisa nerviosa aseguró: aquí estoy vivo y cantando, pero sin saberlo. Sin saberlo había firmado su destino. Esa noche viajaba en un Cadillac rojo por la carretera internacional México, rumbo a Los Mochis, Sinaloa. Pero de pronto la muerte ya lo acechaba. Un convoy con varias personas comenzaron a perseguirlo. Las detonaciones perforaron su auto. Sergio intentó escapar. Aceleró a fondo, pero perdió el control y su coche salió del asfalto. Los hombres no tuvieron ningún tipo de piedad. Se acercaron a Sergio y lo desvivieron a corta distancia. El silencio de la carretera fue testigo de uno de los crímenes más impactantes del regional mexicano. Hasta hoy el caso sigue rodeado de rumores y teorías, pero ninguna es la verdad oficial. Son simples rumores o teorías conspirativas. Lo irónico es que horas antes había desmentido su propia muerte, como si el destino ya lo hubiera marcado. Muchos creen que su entrevista fue un presagio maldito. Y así es como termina el video. Las pérdidas de estos cantantes y leyendas de la música mexicana han marcado generaciones, pero ellos vivirán por siempre, ya que nos dejaron horas de alegría gracias a su música, y cada vez que escuchamos una de sus canciones es como si volvieran a vivir por siempre. Si el video te gustó, ayúdame con un like y suscríbete. Eso me ayudaría bastante. Déjame un comentario de qué otro tema quisieras que hable, o si quieres una segunda parte de este mismo. Por mi parte es todo. Bye.